Bueno, me presento. Mi nombre es Jimmy John Quispe Toledo y lo que expondré será tipos y características de los conductores aéreas y subterráneas. Los que hicieron posible este trabajo son: el presente trabajo de investigación trata de una breve y resumida comprensión sobre el tipo y características de los conductores aéreos y subterráneos. Casi la totalidad de la información ha sido tomada de libros y manuales de fabricantes. Primero veamos cuál es la diferencia de un cable unipolar y otro multipolar. En sí existen varios tipos de cables, como por ejemplo, el unipolar, que está formado de un solo conductor eléctrico. En cambio, el bipolar se encuentra formado por dos conductores. El tetrapolar corresponde a 4 polos, y el multipolar, o también llamado cables multiconductores, se refiere a múltiples conductores o cables. Como vemos en la imagen, existen diversos tipos de cable, como también se distinguen en tamaños. ¿Qué son las redes primarias? Bueno, las redes primarias son las partes del sistema que, partiendo de la subestación de transformación, reparte la energía normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a los transformadores de distribución. Las tensiones utilizadas están comprendidas entre 25 y 132 kilovoltios, y para los servicios públicos son los que se encuentran en la tabla. Tensiones de distribución primaria. Como dice nuestro código del gobierno, lo que está en la tabla son los niveles de tensión aprobados para los subsistemas de distribución primaria que abastecen los servicios públicos. Seccionamiento del alimentador primario. La sección de los conductores deberá calcularse en tal forma que la caída de tensión, desde los terminales de salida del sistema alimentador hasta el primario de la subestación de distribución más lejana, estrictamente. Esto no deberá exceder del 3.5% para un alimentador urbano. La principal característica de los conductores eléctricos es que no ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de ellos, y esto es posible gracias a sus propiedades eléctricas y físicas, que promueven una buena circulación de electricidad por el conductor y esta no provoca la deformación. Características de un buen conductor eléctrico son los siguientes: que tenga una conductividad buena, una estructura atómica que permita el paso de la corriente, núcleos unidos y un equilibrio electroestático. Las principales propiedades y características físicas de los conductores son: conductividad eléctrica, coeficiente teórico de resistividad, conductividad térmica, fuerza electromotriz y resistencia mecánica. Como dije, debe ser maleables, resistentes y que tengan capa aislante. Tipos de conductores eléctricos. Conductor metálico. Los conductores metálicos están conformados por los metales sólidos y sus respectivas aleaciones. Los conductores electrolíticos. Su condición que implica el paso de una corriente que conoce como el fenómeno de descarga o ruptura eléctrica del gas, de un comportamiento no conductor. Conductor gaseoso. La condición que implica el paso de una corriente se conoce como el fenómeno de descarga o ruptura eléctrica del gas, paso de un comportamiento no conductor. Ejemplo de conductores: aluminio es altamente empleado en sistemas de transmisión eléctrica aéreos. El cobre es el metal más empleado como conductor eléctrico en aplicaciones industriales. El oro es un material en montajes electrónicos y microprocesadores y circuitos integrados. Plata es el metal con mayor conductividad eléctrica conocida en la fecha, pero su costo es elevado. Red aérea. La red de distribución aérea es aquella que se inicia en el cuadro de un centro de transformación y cuya misión es llevar energía eléctrica desde el centro de transmisión hasta los usuarios finales mediante las acometidas. Los elementos que se utilizan son: el cobre, por ejemplo,
Cuando se utiliza este elemento debe tener una pureza no inferior al 99.9%. Red subterráneo. Nos damos cuenta en la imagen la diferencia del cable subterránea con una residencial. ¿Para qué sirve esta red? Una línea eléctrica subterránea es una infraestructura para la transmisión de energía eléctrica o de telecomunicaciones con cables subterráneos. El conductor eléctrico se compone esencialmente de tres partes: el alma o elemento conductor, el aislamiento y la cubierta o revestimiento. Es el elemento que permite o facilita el paso de la corriente eléctrica, por lo que se fabrica de materiales de altos niveles de conductividad. Características. Las almas serán de cobre electrolítico reconocido cabreadas y estarán aisladas con papel impregnado o material termoplástico. Las almas cabreadas podrán ser circulares o sectoriales y ambos casos podrán ser compactadas. El aislamiento estará constituido por cintas de papel impregnado en una materia aislante o por materia termoplástico. Estos aislamientos deberán cumplir con las normas respectivas. Cubiertas protectoras. En el número 1 tenemos el conductor, que son metales como el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otras materias que también poseen la propiedad de conducir la electricidad. El 2, que es semiconductor. Un material es semiconductor cuando se comporta o bien como conductor o bien como aislante, según el campo eléctrico en el que se encuentre. Aislamiento consiste en recubrir un elemento de una instalación eléctrica con un material que no sea conductor de la electricidad y que impida el paso de la corriente al exterior. Semiconductor externo. Recubre totalmente el conductor. Su función es mejorar la distribución del campo eléctrico en la superficie del conductor. Pantalla metálica. Los cables de media tensión llevan una pantalla metálica en contacto con los semiconductores externos. Protección contra el agua. La protección AD contra el agua establece en qué medida se puede exponer un cable eléctrico a la humedad. Cubierta interior o asiento. Solo para cables armados. Todos los cables armados llevan una cubierta de separación entre la pantalla metálica y la armadura. Armadura. Consiste en un recubrimiento metálico aplicado sobre el cable inmediatamente debajo de su cubierta externa a efectos de protegerlo como daños mecánicos provocados durante la instalación. Cubierta exterior. Esta cubierta aísla el interior del cable de elementos externos que podrían alterar sus propiedades eléctricas, como la humedad, y lo protege de los golpes que pueda recibir durante la instalación. Capacidad térmica de los cables. Las temperaturas máximas admisibles en los conductores para cables con aislamiento de papel y termoplástico, en régimen permanente y en caso de cortocircuito, por un corto periodo de tiempo. Las capacidades de corriente de los cables subterráneos está indicada en las tablas. Han sido establecidas bajo condiciones normales de operación. Un cable multipolar tendido por separado, tres cables unipolares en disposición horizontal o en triángulo, según la disposición de los cables. Bueno, eso sería toda la información que pudimos extraer de libros y algunos videos. Gracias.